Y por supuesto, estas cuestiones que son no menores para trabajar, repercuten en mejores ingresos y en mayor rentabilidad. Y a esto hemos agregado dos factores que tienen que ver con la cultura y los valores, como un elemento central hoy frente a las tendencias sociales, y la innovación. O sea, hoy es necesario dar espacios y abrir espacios a los procesos creativos. La única manera de diferenciarnos en un mundo cada vez más lineal, porque todos tenemos acceso a todo, es justamente abrir canales de creatividad. Para lo cual tenemos que cada uno reinventarnos y adoptar roles distintos, como decía antes, aún fuera de lo que profesionalmente nosotros estudiamos o nos formamos. Y para cerrar un poco la charla, la idea, cuando uno googlea, cuando dirige una compañía de personas y dice, bueno, ¿qué me falta a mí? ¿Qué necesito yo promover en una compañía de personas? Estas cosas me dice Google: inspiración, innovación, optimismo y diversión. Es decir, estos son ingredientes que hay que incorporar a nuestro trabajo diario para estar bien, para tener un grupo, para nosotros trabajar bien como líderes inspiradores de otros. Para lo cual, primero nos tenemos que preguntar a nosotros mismos. Todos ustedes pueden ser líderes o tienen la chance de ser líderes dirigiendo personas en el futuro. Pero primero se tienen que preguntar qué los inspiró a ustedes en lo personal, qué hecho tuvieron en sus vidas, en todo su recorrido, que los inspiró, que les dio vuelta la cabeza, los flasheó. Tiene que haber algo, siempre encontramos algo por ahí, siempre hay una fuente de inspiración. En la medida que yo lo detecte para mí, lo voy a poder proyectar hacia los demás. Esto es así. Y cada uno de nosotros tendrá esto. Tendrá también una historia que contar que va a ser distinta. Acá puede haber múltiples historias según cada uno de nosotros. En definitiva, se trata de esto. Un líder inspirador puede resolver este problema. Convertir a Kung Fu Panda en el maestro dragón. Sí, porque si ustedes vieron la película, bueno, hecha para los chicos, pero lo que nos está diciendo es eso. Cómo descubrir en el otro que pueda desarrollar su potencial. Si lo pasamos por la escuela tradicional de Kung Fu, el tipo queda destruido, porque no tiene el formato ni siquiera estético para pasar por ahí. Pero puede motivarse de otra manera y lograr otros objetivos superiores, pero tenemos que entender qué lo motiva al otro. Y esto es netamente hoy en esta era subjetivo. Entonces, bueno, un líder inspirador tiene que reconvertirse como Shifu se tuvo que reconvertir cuando la tortuga le dijo: mirá, el problema es tuyo, es vos, es que no crees en este pibe. Por eso, empezá a creer en él, trabajá, observalo y fíjate por dónde le va la cosa para lograr que él sea el maestro dragón. Y de eso se trata, liderar grupos humanos. Y cierro con una frase de Lipovetsky de un libro que escribió en el momento peor de la crisis financiera económica del 2008. Lipovetsky es un sociólogo que tiene un sentido muy optimista sobre las transformaciones del mundo, cosa que comparto personalmente. Y acá dice: a largo plazo, inevitablemente, se producirá una transvaloración de los valores. Pienso en una transformación cultural que revalorice las prioridades de la vida, la jerarquía de los objetivos, el lugar de los goces inmediatos en el sistema de valores. Las personas encontrarán la sal de la vida al margen del hedonismo consumista, así que por ello la humanidad salga de la era democrática, se organizará una especie de democracia postconsumista, que habla de la desaceleración del hiperconsumo a la que refería antes, ¿no? Bueno, gracias y estoy abierto a las preguntas. Javier, te invito a compartir el living de nuestra casa con nuestra familia, digamos, con ustedes. Igual sí, micrófono. ¿Me escuchan igual sin micrófono? Sí. Bueno, este espacio en realidad es para ustedes. Yo tengo la oportunidad de conocer a Javier desde hace mucho tiempo y poder dialogar con él. Y abrimos este espacio donde yo voy a hacer algunas preguntas, pero lo ideal es que yo no hable. Me encantaría que ustedes tengan la oportunidad de hacer muchas preguntas.
buscaremos allí moderadores para que puedan rápidamente alcanzarles el micrófono. Así que no se pierdan la oportunidad. Ya vieron en la presentación de Javier el tipo de líder que es Javier. Realmente creo que vamos a aprender mucho de él. Ya nos hablaste de las tendencias. Sé que es un tema que te apasiona. Contanos, como para empezar, mientras ellos van pensando algunas preguntas, ¿cuáles son las cualidades que vos buscás en tus equipos de trabajo? Digamos, yo como socio de la firma trabajé con muchos equipos de trabajo. Desde que empecé a ser un senior en el equipo que me tocaba estar, bueno, ya empecé a trabajar con gente y después, bueno, como gerente, en la escala, digamos, de cómo nosotros estamos organizados, ¿no? Y ahora lo vivo desde una manera mucho más global, ¿no? De management. En aquellos momentos que era el trabajo del servicio de profesional de auditoría de un determinado banco, una entidad financiera, bueno, a veces uno elegía con quién trabajar, a veces no, sino que era la persona que uno le asignaban. Entonces había que convertirse en Shifu. Pero se lograba. Es decir, siempre, digamos, si uno tiene una actitud positiva, el aprendizaje en el trabajo, en el caso de nuestra forma de hacer las cosas es crítico. O sea, yo aprendí de alguien que sabía más que yo y me enseñó lo que aprendí en la facultad, tenía la teoría, pero el trabajo en la práctica es el fogueo real, ¿no? Pero digamos, mi enfoque es un enfoque horizontal y abierto. Es decir, de diálogo y de escucharnos entre todos para en conjunto en el equipo decir a dónde vamos, primero tener claro a dónde vamos, qué queremos lograr, qué objetivos, y cada uno después actúa con libertad. En esa esquema horizontal, obviamente, ¿qué es lo que articula un esquema horizontal de management? La confianza. Es decir, yo puedo salir de los tradicionales esquemas jerarquizados de organización empresarial porque no necesito controlar al otro. Yo confío en el otro. De que va a hacer las cosas lo mejor que lo sepa hacer, que lo pueda hacer, con las herramientas que yo mismo soy responsable de darle. ¿Se entiende esto? Es un cambio de paradigma eso, no es un tema menor. Posicionarse desde un lugar diferente en cómo se articula un equipo, de un esquema tradicional, de donde nació la organización de empresas, de las organizaciones militares. No nos olvidemos de eso, de las cuestiones estructurales. Hoy es un mundo desestructurado. Tenemos que tener procesos de convergencia a los objetivos, claramente, y ser, si bien somos flexibles en la forma de trabajar, tenemos que converger y ser rigurosos en lo que hacemos, porque necesitamos hacerlo con calidad. Pero el proceso de cómo lo hacemos es un proceso abierto, donde el equipo aporta ideas, donde el equipo tiene libertad para hacer, y todos confiamos todos sabemos todo. No controlamos la información como método de acumulación de poder. Este es el concepto, ¿sí? Hoy la información es abierta, es irrestricta en el mundo. A ver, por allá tenemos preguntas. Qué bueno, hayan muchas preguntas. No quiero hablar. Si ustedes no preguntan, me obligan a mí a preguntar. Yo quiero que ustedes dialoguen. Hola, buenas noches. Quería preguntarte, ya que hace poco que estás a cargo de la Dirección General de PwC, y relacionado con lo que te preguntó Gabriel, sí. ¿Cómo es que conformaste tu equipo directivo y cómo es que a este equipo directivo le tratás de inculcar que tu gestión o tus ideas son las más acordes para que la organización se desenvuelva correctamente? Primero, ¿cómo armé el equipo? Primero entendamos cómo es el proceso de cómo llegué yo a donde estoy, que es un proceso democrático de elección entre los 60 socios. ¿Se entiende esto? O sea, cada uno votó y eligió al candidato para
dirigir la compañía por los próximos 4 años, ¿sí? Entonces, quien toma esa posta, siempre en acuerdo y también con cada una de las líneas de servicio, porque ¿qué es el management nuestro? Es el líder de cada línea de servicio, ¿sí? Auditoría, impuestos, consultoría, el Service Delivery Center, ¿sí? Y las áreas de soporte de la organización, que son recursos humanos, que es Ricardo, administración y finanzas, y lo que es marketing y comunicación, relación con la comunidad, toda lo que es que trabaja también articuladamente con recursos humanos en todo lo que es originación de talentos, ¿sí? Ese es el grupo directivo. Son socios de la firma que, además de seguir haciendo su trabajo profesional, atendiendo a sus clientes en sus especialidades, ocupan este rol, ¿sí? Dedican parte de su tiempo a esto, que es la definición estratégica de cómo llevamos a cabo sobre esos ejes de trabajo, cuáles son nuestros objetivos. Por supuesto que el liderazgo en la práctica profesional es de todo el grupo de socios y también de los gerentes que acompañan debajo de ese nivel, porque dirigen personas para hacer lo que es el delivery, como decimos nosotros, del servicio hacia los clientes. Son los que son la cara visible, cada uno atiende un grupo de clientes, hay una distribución de los clientes, o sea, todos ejercen distinto tipo de liderazgo. El liderazgo de lo que estamos hablando acá ahora, este grupo de managers, es lo que es la administración general de la firma, ¿sí? Y cómo, yendo a la otra, y por supuesto cómo se elige, bueno, las personas con las que uno tiene afinidad emocional y piensa que son las mejores personas para cada uno de los roles. Y en eso también escucha a sus otros socios y también al entorno de la organización en general de cómo ven a esas personas, porque si hubiera alguien que, digamos, no está visto en ese rol o tiene muchos rechazos, demás, bueno, no sería, yo tampoco lo elegiría, porque nosotros somos un grupo de personas y tiene que haber una aceptación del otro, porque si no, no podemos funcionar. Se generan conflictos, entonces nosotros tenemos que tratar de disminuir las energías que se gastan en los conflictos en las relaciones humanas para ponerlos en lo que sabemos hacer, en la creatividad, en el servicio, en el negocio. No es un tema menor, ¿eh? Vamos a otra pregunta por allí. Sí, hola. Como director, ¿cuál fue el obstáculo o el desafío que más le costó superar? Superé algunos, pero tengo millones. Nunca se termina eso. Por eso lo que hay que disfrutar es el viaje, chicos. No hay metas finales, ¿eh? Porque la meta final equivale a la muerte simbólica. Nuestros proyectos tienen que hacerse y rehacerse y disfrutarse en el camino, en el trayecto. Ahí es donde ahí es donde se juega el partido. Entonces, bueno, yendo a los obstáculos, miren, los obstáculos siempre, los procesos de cambio en las personas no son fáciles de abordar. Entonces, un cambio de management en una compañía siempre implica cambios porque cada uno le pone su impronta personal, subjetiva. Entonces, bueno, las barreras son cuando las estructuras individuales, psíquicas de ciertas personas, bueno, se resisten al cambio. Entonces, bueno, ahí donde está la habilidad de ir llevando la cosa, explicando, comunicándose, escuchando al otro, para poder atravesar esos escollos y llevar los proyectos adelante. Y tratar de no quedar atrapado en los círculos viciosos, digamos, de las negaciones y de lo que yo llamo los doctor no. No sé si ustedes vieron la saga de James Bond 007. Bueno, el doctor no era un clásico archienemigo de James Bond,
Yo lo tomo como ejemplo porque no podemos quedar atrapados en los doctor no. Tenemos que seguir adelante y no dejar que nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestras aspiraciones queden opacadas por los doctor no. Que necesariamente eso existe en toda la sociedad, ¿eh? O sea, los doctor no están en toda la sociedad. Son aquellos que, inclusive por un temor a quebrar paradigmas, a salir de los estados de comodidad, se resisten al cambio, a los cambios. Por supuesto, a los cambios positivos que uno necesita hacer, ¿no? Yo te hago una consulta. ¿Qué es ser líder en una crisis mundial o en esta época que está viviendo el mundo? Y mismo, ¿qué es ser líder en la Argentina, que vive de vaivén en vaivén? Mira, ser líder es hacer foco en la ejecución de las cosas y no, digamos, hacer y hacer y hacer. Y no sorprenderse cuando uno se levanta a la mañana y lee en un diario cosas disparatadas. Porque somos parte de una sociedad global y local que está totalmente desorientada. Hay estos procesos de transformación hablan de una desorientación general. En los liderazgos inclusive, fíjense que las dificultades que hay para resolver en ciertas partes del mundo, como la crisis europea, y ellos que actúan como una comunidad en lo económico hace tiempo, y cómo les está costando resolver los problemas críticos que tienen algunos integrantes de esa comunidad. Hay una crisis de liderazgo general. Pero, ahora le damos a Liana. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir a darnos esta charla. Y con el equipo de dirección en el cual estamos cursando con el profesor Vázquez, nos surgieron un par de preguntas. Y entre una de ellas es, ¿cómo es la toma de decisión en situaciones adversas? O sea, cuando van contra la ética social. Por ejemplo, cuando hay una reducción, sea de personal por la baja de productividad. ¿Y cómo se administran los tiempos para que una persona no trabaje tantas horas y sea más como equitativo la distribución dentro de las tareas? Bueno, son dos cosas distintas, pero... Voy a hablar por lo último, que digamos que es fuera de una situación de crisis. Voy a hablar de la vida normal, y en el caso nuestro, todas las medidas o la forma que estamos trabajando de recursos humanos llevan a este paradigma de justamente lo que decía antes, el equilibrio entre la vida de trabajo y la vida personal, ¿sí? Todos necesitamos nuestros tiempos. Yo ahora estoy trabajando más horas que antes y estoy perdiendo algunas cosas que no me gustan. No me gusta que no poder tomar mis 2 días a la noche de clase de yoga o algún día tocar la guitarra en el sótano de mi casa, ¿sí? Entonces, necesariamente tengo que en algún momento, después de estabilizar algunas cuestiones, que empezar a reordenarme porque necesito equilibrar esa vida personal y de trabajo. Estar con mi familia, con mis hijos, el amor, o sea, somos únicos, somos una unicidad. Para trabajar bien, tenemos que estar bien emocionalmente en nuestra vida personal. Si nos falta una parte, estamos en el horno. ¿Sí? Entonces, nosotros desde el management de PwC estamos procurando lograr esos equilibrios. ¿Que tenemos épocas de pico de trabajo? Y sí, pero se pueden equilibrar en las épocas que hay menos trabajo, balancear, ser flexible en esto. De hecho, por ejemplo, así a modo de ejemplo, y lo tiro así como un ejemplo para entender a lo que voy. Nosotros teníamos una pérdida de chicas, nosotros tenemos una población que es el 50% chicas y 50% chicos, ¿sí? Muchas chicas que llegaban a gerente, ¿sí? Estaban con sus parejas, se quedaban embarazadas y después de tomar la licencia por embarazo se iban y perdíamos un talento de 10 años promedio de formación. Es una cosa de loco eso. Entonces empezamos a pensar cómo hacer para lograr que esto baje y bueno, implementamos un programa de flexibilidad se llama Madres y Padres Flexibles. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las chicas que
quedan embarazadas pueden trabajar la mitad de la jornada de trabajo hasta que el bebé tiene 1 año, porque es el periodo más crítico que necesitan estar más tiempo con el chico, ¿sí? Y a los papás, que les pasa lo mismo, los 45 días primeros que necesitan estar más cerca de su pareja y acompañándola en esto, también implementamos un trabajo de 4 horas para justamente habilitar esa flexibilidad. Es un ejemplo simple, tonto puede parecer, pero no es un tema menor, porque a mí me pasó cuando mi mujer quedó embarazada y también trabaja en la firma y hasta mayo va a trabajar en la firma, sufrió ese proceso de que trataba de hacer lo que podía, bueno, lo manejó con flexibilidad desde la casa, con la computadora, con la conectividad. Hoy tenemos la posibilidad de ser flexibles y poder balancear estos problemas y hacer que, por ejemplo, el género femenino pueda no perder sus cuestiones propias de la emocionalidad femenina, por el contrario, reafirmar sus identidades y poder liderar una compañía, por ejemplo. ¿Por qué no? Esto voy a una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta tiene que ver con un estadio de las crisis, cómo manejar las situaciones de crisis. Nosotros hemos pasado por ese proceso en la crisis del 2001. Nosotros tuvimos que hacer, habíamos producido recientemente la fusión entre Coopers & Lybrand y Pricewaterhouse, con lo cual teníamos mucha gente y se produjo un parate total en Argentina, una crisis violenta. Nosotros tuvimos que sacar 800 personas más o menos. Tuvimos que achicar la compañía, 800 personas y socios, se fueron como 20 y pico socios. Hubo que armar planes y acompañar los procesos para tratar de que esas personas consiguieran trabajo en otro, ayudarlos, porque había gente que había muchos años que estaba. Los procesos de vinculación nuestros son siempre lo normal, más allá de los que se van virulentamente por alguna cuestión, o hoy la tendencia de algunas generaciones y que, digamos, buscan los cambios a perpetuidad, digamos, explorar cosas nuevas a perpetuidad, que es un paradigma de época. Normalmente nosotros teníamos unas salidas planificadas, diría yo, de gente cuando ya eran gerentes o estaban ya más maduros en las categorías y buscaban un trampolín para irse al mercado, ganar mejor e inclusive hacia clientes nuestros, que para nosotros es un activo eso, porque se convierten en mayores relaciones personales para nosotros en el mundo de los negocios, pero en una situación de crisis eso se hace muy complicado y sufrimos muchísimo ese proceso. Fue terrible. Esa fue la... No, era algo para nosotros nunca vivido en ninguna de las dos organizaciones. Fue la primera vez que vimos una cosa así y fue realmente complejo, porque mucha gente que trabajaba con uno no podía seguir, o sea, estaba sobredimensionado. Y yo recuerdo muy bien, los que éramos socios en ese momento de la firma, estuvimos 1 año sin cobrar un peso, por el contrario, para poder sostener la organización. Entonces, una crisis como, ahí hubo muchas compañías que quebraron, o sea, y ahí, pero bueno, uno trata de preservar, por eso la mirada tiene que ser de sustentabilidad. Pero bueno, espero que no tengamos otra crisis como esa. Las condiciones no están para eso, no relajémonos un poco, no estamos para eso. Argentina es un país en desarrollo con grandes potencialidades. Tenemos que aprender un poco mejor a canalizarlas, nada más. Liliana. Bueno, buenas noches, muchas gracias por su visita. Nuestra pregunta está relacionada sobre cómo fueron sus primeros meses como CEO en Price. Yo lo conozco más como Price a su empresa. Cómo administró su agenda y si tenía una experiencia previa, digamos, para ese puesto. No, previa no, porque toda mi vida profesional fue en la firma y sí, fue parte del grupo de management anterior en el rol de marketing y comunicación, ¿sí? Que era la parte soft, digamos, blanda en la que me divertía, ¿no? Desde ese lugar, bueno, dirigía algunas cuestiones, pero digamos,
no en este rol más de CEO, más vinculado articuladamente desde otro lugar. Y los primeros meses son como sigo ahora, con una gran motivación, entusiasmo, toda la energía, resignando tiempos personales, por supuesto, y con a veces cansancio, pero con una gran motivación. Es así, es fantástico. Y este mundo de transformaciones es fantástico. Yo estoy muy optimista respecto de eso. La agenda, Javier. La agenda. Ese tema a mí me preocupa siempre, porque es un tema que le digo a los chicos, es la clave de... Bueno, la agenda es complicada porque hay que tratar de no quedar agobiado en el día a día y no perder el norte de cuáles son las cuestiones fundamentales, ¿sí? Por las que uno tiene que, o donde uno puede aportar valor. Esa es una lucha y una tensión diaria, porque a lo que uno quiere o desea hacer se agregan cosas. La agenda es como que llueven cosas, llamados, personas, conflictos, que no estaban planificadas. Hoy es un mundo incierto, un país con un alto grado de incertidumbre, cambios permanentes, entonces es normal que haya... en la diaria también hay que administrar eso y tratar de priorizar, obviamente. El rol de uno es saber qué priorizar, y delegar, tratar de delegar, porque uno tiene un grupo de gente alrededor y hay que delegar y confiar. Uno discute los asuntos, define el rumbo y después otros ejecutan también. La agenda siempre queda corta. ¿Preguntas acá? Ignacio. Espera.